Bienvenidos a Equinoccios, episodio número 5. ¿Cómo va? Espero que muy bien. Bueno, vamos a hablar de Plutón reingresando en Acuario. Este es uno de los grandes eventos que tenemos esta semana. Como ya les había dicho en el Instagram y también en YouTube. Bueno, este capítulo está dedicado un poco a responder también preguntas sobre lo que es esta salida definitiva de Plutón en Capricornio y este ingreso en Acuario que por más o menos unos 18 años se va a permanecer, va a estar allí transitando y generando un montón de retos que me parece que es súper importante decirlo. ¿Qué puedo sacar como conclusión? Primero que nada, Plutón justamente es un astro que habla de la transmutación y casualmente de la transformación. Creo que tiene mucho que ver con atravesar el dolor, la oscuridad, es el regente de Escorpio también. Marte también lo es, obviamente, pero bueno, Plutón es como el ente que habla más sobre este ciclo de vida y muerte que nosotros tenemos constantemente y que nosotros estamos como concibiéndonos, maternándonos, madurando, después cerrar un ciclo y vuelta a nacer, etcétera. Y creo que un poco Plutón representa todas esas cosas. Así como también representa el enfrentarse a ciertos dolores que nos ayudan obviamente después a crear nuestra resiliencia y a madurar y a trascender y elevar nuestra conciencia hacia una perspectiva distinta para que la próxima vez la experiencia de vida no se sienta tan dolorosa o tan como dramática como justamente hablábamos con algunos de ustedes. A ver, lo que sucede hoy particularmente es que Plutón ingresó en Capricornio en el 2008 y a partir de allí tuvo una muy larga serie de eventos. Cuando digo eventos hablo de tránsitos. Tuvo las 7 cuadraturas partiles con Urano, que la verdad fueron como el evento más fuerte de todo su tránsito. Creo que fueron esas 7 cuadraturas partiles, que son 7 tensiones muy, muy, muy intensas, que fueron desencadenando cambios a nivel global, caída de ciertas, como de ciertos sistemas, etcétera. Creo que esas 7 cuadraturas todavía las estamos un poco viviendo a nivel energético. Creo que fue como fundacional porque fue trayendo una energía que nos ayudó a ver distinta la realidad, a permitirnos ver desde una perspectiva diferente, abandonando narrativas conocidas, familiares o adquiridas. Y creo yo que gran parte de este trabajo plutoniano tuvo que ver con ayudarnos a comprender las narrativas que heredamos y a escribir nuestra propia narrativa, teniendo en cuenta quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Obviamente es re largo este tema. Yo soy astróloga sistémica además, o sea, desde mi punto de vista Plutón es muy importante. Creo que fue un tránsito sobre un signo que, más allá de hablar del trabajo, el éxito, también habla de las jerarquías y también habla de en quién me quiero convertir, ¿no? Y creo que fue esa la pregunta que muchos nos hicimos y nos seguimos haciendo regularmente: en quién me quiero convertir, qué quiero ser, porque como ya dije en años anteriores, y lo volvemos a repetir, esto lo dije cuando fueron los eclipses de julio del 2019, nosotros estamos en constante transformación, pero hay una cosa que la astrología sistémica siempre profesó, y es el hecho de que si uno no sabe de dónde viene, o sea, no conoce la historia del origen, o sea, de la raíz, no podemos decir con tanta seguridad a dónde queremos ir o en quién nos queremos convertir. Entonces, de las múltiples interpretaciones que tiene el eje de Cáncer-Capricornio o de Luna-Saturno, para mí esta es funcional en este momento. Lo fue años anteriores porque si ustedes revisan todas las publicaciones de Equinoccios, sobre todo, que fue, el podcast que comenzó justamente hace ya un montón de años atrás, hablábamos de este tema, sobre realmente la influencia plutoniana en un Capricornio que siempre fue, más allá de las explicaciones tradicionales, en sistémica se refiere más que nada hacia dónde voy yo, con quién soy. Entonces, creo que el hecho de que haya estado Plutón nos hizo pensar que nosotros no tenemos que ser, no debemos ser, sino simplemente ser, y que ese ser, cuando uno es uno mismo, uno es libre, porque uno
es tal cual es su esencia, con obviamente las protecciones y las máscaras que uno usualmente se coloca, pero tener la libertad de ser nos permite crear, nos permite reconocernos como creadores de la propia realidad, y ahí está la parte cuántica también de ese tránsito que fue como trayendo el conocimiento de la física cuántica de a poco, conforme iba pasando sobre todo en el último decanato, que es en donde formó aspectos con otros planetas que pudieron haber disparado, ¿no? Todo este conocimiento, lo mismo Urano sobre Tauro. Urano es el gran cuántico acá, y el uranazo es el salto cuántico, como yo le digo. Entonces, me parece que nos fue preparando la mentalidad a través de situaciones que fue creando, que están totalmente sincronizadas con nuestra historia, para que nosotros nos podamos ver y leer y resignificar y reescribir de una manera distinta, completamente distinta a la que estaba estipulada tal vez, ¿no? Entonces, yo siento que la incidencia plutoniana ha sido realmente exponencial, y es muy difícil que les pueda explicar todos los alcances de Plutón en Capricornio porque son enormes, y hasta el día de hoy y muchos años después vamos a seguir hablando de esa influencia, porque todavía va a continuar, y se le va a sumar la de Acuario, que ya de por sí es un signo que habla de lo nuevo, de la tecnología, pero que sobre todo habla de no esclavizarse en un tipo de pensamiento o en la historia de la raíz o en ciertos personajes de la familia. No esclavizarse, es decir, no atarse a esa realidad o a ese devenir, sino que uno tiene que entender que uno está en el presente porque es lo único que existe, que uno crea su realidad con sus pensamientos, sus emociones por resonancia energética, se crea un campo, redes neuronales, y después eso se traduce en una realidad física, y que uno es responsable de mucho de lo que le pasa, ¿no? Consciente o inconscientemente. Digo inconsciente porque también está el tema de la proyección, obviamente. Entonces, creo que este Urano, de alguna manera, a través también de Acuario, nos empezó a ofrecer esta lectura distinta de la realidad, que te permite justamente lidiar con tu cotidianidad de manera diferente, ¿sí? A construir la espiritualidad también entendida no tanto como hacer yoga o meditar, sino con hacer cosas que te hagan ser mejor persona, que te ayuden a ver tus problemas, a ver tus omisiones, a manejar tus emociones. Entonces, práctica espiritual es todo aquello que a vos te hace reconocer lo que sentís y te ayuda a fluir en esas emociones, a resolverlas, y todos los días enfrentarte a tu yo y al entorno y a la realidad que estás creando con una mirada positiva, que no significa que ser optimista al pedo, como digo yo, sino positiva, de que todo lo que viene a mí me habla de mí y de lo que tengo que superar, y así me habla también de todas las compensaciones que recibo, ¿no? Por entender, por amarme como persona, por respetarme como persona. Entonces, a mí me parece que es como que todo eso es gran parte del artilugio plutoniano, y también un poco de Tauro, de Urano en Tauro, aunque es más desde lo plutoniano porque este Escorpio es la intimidad de uno, ¿no? Entonces, por más que uno haga 300 millones de análisis de Plutón en Capricornio, en la vida personal es muy diferente, porque hay personas que me decían ayer, la pasé realmente muy mal, hace 8 años que lloro, hace 8 años que estoy pasando por un montón de situaciones, hace 3 años, hace el peor año de mi vida, o sea, todos vivimos aquello que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra experiencia, nuestra encarnación necesita para seguir evolucionando. Y si bien hay personas que les pasa todo de repente y personas que le va pasando de manera procesual, todo eso va a depender de lo que se haya elegido por encarnación. Y es importante también entender, valga todas las redundancias que estoy haciendo ahora, que yo siempre me pregunto esto: ¿qué dice esta situación sobre mí? Siempre pregunto esto: ¿qué me está diciendo esta situación? Es como cuando yo tuve el choque, el accidente, que me preguntaba, a ver, ¿qué dirección estoy tomando equivocada? ¿No? O qué debería dejar atrás, por ejemplo, o qué paso estoy dando mal, que pasa esto, ¿se entiende? Entonces, creo que es muy importante no estar haciéndose tanto lío de por qué me pasa esto a mí, sino decir, a ver, ¿en qué me está enseñando esta situación? ¿Qué está diciendo de mí
esta situación. Y creo que eso también es una ganancia de Plutón en Capricornio, sobre todo en el último tramo de su tránsito, estos últimos años, porque más allá del tema de las jerarquías, desde lo sistémico se trabajó mucho la figura de los padres, hablar de los padres, de quiénes son, de las responsabilidades que tenemos todos en un sistema, cuánta gente consteló, cuánta gente biodescodificó, cuánto nos hemos hecho consteladores como en mi caso, o biodescodificadores como en mi caso con Plutón en Capricornio, quienes somos terapeutas holísticos también, o sea, quienes nos metimos en este otro mundo que es totalmente por fuera de eso formal que representa Capricornio, pero que es tan rico y tan, tan lleno de recursos, que también te permite llevar este día a día de una manera responsable, divertida, creativa, que me parece también importante decir eso. Y yo siempre sentí que el último tramo de Plutón en Capricornio se dedicó más que nada a afirmar lo importante que es el cambio y de entender el ciclo, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos, que nosotros nacemos y morimos constantemente y nos duelamos constantemente porque nunca somos las mismas personas. Nosotros siempre estamos en transformación. Y así cuando uno cambia, cambia todo lo que está alrededor, el entorno. Y esto de entender el error de otra manera, no tanto como, viste, como diciendo, qué mal que hice esto, sino como decir, en vez de lamentarme, decir, a ver, ¿qué me está diciendo este error? A ver, ¿qué me está enseñando de mí? ¿Cómo puedo mejorar? O sea, creo que también desde lo sistémico se trabajó mucho la etiqueta infantil, mi poder personal, mis capacidades. Creo que nos llevó mucho al límite a ver cuánto nosotros reconocemos qué somos capaces de hacer y qué no, qué cosas podemos aprender, cuáles son nuestras autolimitaciones. Me pareció como un tránsito súper rico y obviamente fuerte para muchas personas, y sí, porque no todos vivimos de la misma manera las cosas, no todos transitamos de la misma manera las cosas, por eso es tan importante hacerse una lectura de tránsito, que ayer me estaban preguntando si qué tan favorable era. Es 100% favorable hacerse una lectura de tránsito para saber, más que nada, no es lo que te trae, sino qué es lo que te está ofreciendo Plutón, ¿se entiende? Desde Acuario, desde Capricornio, qué te está ofreciendo y cómo lo puedes integrar, ¿no?, a tu vida cotidiana. Y me parece que es una gran oportunidad de continuar, ahora que está en Acuario, este trabajo sobre la magia interior, sobre el poder personal, que este poder personal es la capacidad que tenemos de lograrlo todo, de hacer lo imposible posible, de deconstruir los dolores, de entender el dolor, de entender el pasado y también entender que yo escribo la historia que estoy viviendo y que el pasado está bueno para volver y sanarlo y entender, pero no está bueno vivir en él ni tampoco despotricando sobre él, porque ya sabemos que no suma en nada eso, nos trauma más, creo que asienta más las heridas en vez de permitirnos como... ¿cómo se puede decir? Innovar en todo eso, ¿se entiende? Así que es un tránsito desde un principio muy favorable, va a tener una buena conexión con Júpiter cuando esté en Géminis, que ambos van a estar en aire y va a ser como un encuentro en trígono re importante. No, acá en este caso no va a llegar a ser una cuadratura, aclaro esto porque Júpiter está... En este momento, Júpiter está en trígono, quise decir, el que está en cuadratura es Urano, pero no llega a ser una cuadratura porque Urano está prácticamente ya llegando en sus últimos tramos y no llega a ser un aspecto realmente fuerte con Plutón. Y Júpiter sí está en trino, todavía no, porque en realidad Júpiter hasta julio está sobre Géminis, después se cruza a lo que vendría a ser Cáncer, entonces bueno, cierra un ciclo de 12 años, pero mientras esté cerca, porque Júpiter todavía está retrocediendo, va a ser como un disparador muy interesante. Si sos de Sol ascendente y Luna en el primer decanato de los signos de aire, da como este empuje a lo nuevo, sobre todo a capitalizar los propios recursos, la palabra, la mentalidad, la creatividad, creo que eso es como muy importante, mientras que desde lo taurino tal vez haya como pequeñas pruebas con respecto al tiempo, con respecto al disfrute,
con respecto a los propios recursos, tanto económicos como personales, aunque ustedes saben que el dinero es una consecuencia, así que no entraría tanto, sino en cómo yo gestiono mis propios recursos. Yo creo que la pseudo cuadratura entre Urano y Plutón es pseudo porque no se forma verdaderamente, pero creo que también puede ser un poco de aguijonear por ahí partes nuestras caprichosas o tendenciosas o obsesivas, mientras que el trino, también simbólico con Júpiter, a pesar de que van a estar en algún momento, puede ser que genere así como esta posibilidad de darle a la creatividad un poquito más de valor y de voz y de innovar en la resolución de ciertas cosas. Hay cambio de rutinas también ahí que me parece importante, esto de hablar, debatir, conocer, estudiar, viajar. Me parece como también una oportunidad muy grande de romper ciertas barreras heredadas en el pensamiento, así como impuestas por nosotros mismos. Eso también me parece importante, pero va a tener un caminar muy lindo. En su caminar va a tener grandes momentos con Saturno, grandes momentos con Neptuno cuando estén en Aries, que van a estar en sextil, y creo que eso también es muy rico del 2025, que va a ser como un gran año en el sentido energético, porque es un año de mucha manifestación como es esto, pero que redobla la apuesta en el sentido de estás creyendo en vos, seguítelo demostrando todos los días. Y creo que muchos de los eclipses también del próximo año tienen un poco que ver con esto, ¿no? Que son en marzo y en septiembre. Así que creo que es una gran temporada plutoniana en Acuario, muchos inventos, muchas cosas nuevas, mucha tecnología, pero también esto de volver al cara a cara y de no virtualizar tanto las cosas también me parece importante. Mucha gente va a vivir los extremos, otra gente va a empezar a ayornarse a la tecnología y otros regularemos y encontraremos en el cara a cara algo mucho más importante que lo virtual, que nos ayuda a cruzar fronteras y a conocernos. Mucho trabajo con la voz también, o sea, hay de todo en este Plutón en Acuario. Vamos a ir por tramos. En diciembre tenemos una masterclass sobre el 2025, que después ya les voy a dejar el dato para anotarse. Va a ser una clase para todo el mundo, así que no, es re linda, así que bueno, espero que nos podamos ahí ver y la verdad no hay nada que temer, hay muchas cosas del pasado que se cierran, familiar sí, esto va a depender de cada uno, de la historia de cada uno, puede ser que se cierren muchos ciclos, puede ser que uno sienta la necesidad de terminar con un tema o de no volver a hablar de un tema, como así decir, bueno, ok, no lo quiero resolver ahora, lo resuelvo después. Gente que no se va a forzar a hacer absolutamente nada, que no sienta, y lo cual me parece que es sumamente respetuoso. Personas que van a pararle el carro a otras personas en el sentido de ponerle un límite, ¿no? Personas que se van a empezar a preguntar, ¿por qué siempre me estoy boicoteando? Si en realidad no me debería boicotear. Bueno, eso me parece muy rico en este momento, muy rico en este momento. Así que disfrutémoslo. Son 18 años. Y en 18 años pueden pasar muchas cosas, como en un día pueden pasar muchas cosas. Así que solo pensemos en el hoy. Y eso es suficiente. Bueno, les mando un beso a todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos el jueves y viernes, que tenemos que hablar un poco sobre el Sol en Sagitario y después sobre el fin de semana. Un besote.